Vamos a abrir, iglesia, nuestras Biblias en Hebreos, en capítulo 1. Hebreos 1, y vamos a leer del 1 al 14. Y como siempre les digo, leamos con entendimiento, leamos poniendo toda nuestra mente y nuestro corazón en la lectura. Es palabra de Dios, hay algo maravilloso que Él nos quiere enseñar hoy. Entonces leamos con esa intención, no por seguir una lectura. ¿Ya lo tienen? Hebreos 1, del 1 al 14. Dice de esta forma: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegrías más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todo ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministrados enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Hasta ahí lo vamos a dejar. Muchas veces, iglesia, nos hemos encontrado diciendo: yo quisiera que Dios me hable, yo quisiera que Dios me diera una guía clara de lo que yo tengo que hacer. Pero Dios se mantiene distante, o Dios se mantiene en silencio, o yo no siento a Dios, no sé qué es lo que quiere de mí, no entiendo por qué he pasado tantas circunstancias, no entiendo por qué esto, por qué lo otro. Y póngale todo su contexto, porque cada quien tiene su propia realidad, ¿verdad? Y no lo sentimos y creemos que Dios es un Dios allá, un Dios lejano, y que nosotros estamos de este lado solo tratando de agradarle. Pero no es así, iglesia. Hebreos me dice que Dios en todo tiempo se ha revelado, no es que ha querido, es que Él se ha revelado a nosotros. En todo momento, desde la creación, se ha revelado a nosotros. Y es hermoso, el domingo pasado hablábamos cómo a través de los profetas Dios se reveló en aquellos tiempos y a su pueblo en aquellos momentos, ¿verdad? Y vemos que utilizó una y otra vez a distintos hombres que ni siquiera eran merecedores de llevar ese mensaje, y a través de ellos Él se revelaba. Le decía al pueblo lo que quería y le daba una clara dirección. Y le decía: usted está caminando mal, empiece a caminar bien.
Y nosotros, como iglesia, también lo dijimos el domingo pasado, tenemos el gran privilegio de que ahora lo hace a través de su Hijo. Y esa es la máxima expresión de que Él quiere tener una relación con nosotros. Entendemos que Dios es una Trinidad y que Él mismo encarnó, se hizo hombre para bajar y poder realizar la obra que ninguno de nosotros podía presentar. Un ser sin mancha ninguna que pudiera pagar o pudiera cumplir la justicia que Él le pedía o nos pedía a todos nosotros. Él mismo se encarnó. Entonces en Jesús está la plenitud de aquella expresión de ese Dios que es sustancia, que es espíritu y que quiso que nosotros lo conociéramos. Imagínense lo que es un ser que hizo toda la creación, un ser que no nos necesita, un ser que es, dice la Biblia, ¿a quién pide consejo? Dios, ¿a quién pide consejo? Él mismo es su consejo. No nos necesita, pero nos creó. Y además no nos dejó a la deriva. No creó el mundo y lo soltó a expensas de lo que sucediera. Él está en control. Él hoy ya se nos reveló, o sea, la plenitud de su revelación ya está. No estamos esperando aquel día que venga por su iglesia en este sentido, ¿verdad? Porque sí lo esperamos. No estamos esperando ese momento para decir, conozco al Señor. No, el Señor ya en Jesús, Dios Hijo, vino a esta tierra y se reveló. Ya hay plenitud, ya hay un cumplimiento de todas aquellas promesas que Él dio. ¿De acuerdo? ¿Qué nos corresponde a nosotros? Honrar esa plenitud de revelación. Conocerlo. Yo te quiero conocer, Señor, a la medida que yo lo conozco, iglesia, y conozco a su Hijo y la obra de su Hijo, yo voy a entender qué es lo que Él quiere con mi vida. Así de finito. Entonces, si la motivación suya y mía en algún momento ha sido conocer cuál es nuestro propósito en la vida, porque hasta eso no lo buscamos por amor a Él, sino que lo buscamos para ver cuál es mi posición con respecto a Él. Y no es pecado. En realidad, vamos a ver, lo primero es el amor hacia el Señor, ¿de acuerdo? Cuando lo amamos y lo adoramos y lo honramos, ahí va a venir ese propósito en nuestras vidas, ese es el orden correcto. Pero como somos seres creados a su imagen, tenemos ese sentimiento, esa necesidad de saber cuál es el propósito por el cual el Señor nos trajo. Pero no es conociéndonos a nosotros mismos como la vida nos los ha enseñado, de alguna forma lo ha mostrado. Conózcase usted mismo, pero la Biblia, ¿qué dice? Bienvenido, Toñito. Dios te bendiga. ¿Qué dice la palabra? Que tenemos un corazón engañoso. Entonces, si buscamos conocer nuestro propósito a través de nosotros mismos, no vamos a llegar a ninguna parte, porque tenemos un corazón engañoso. La verdad está a través del conocimiento de su Hijo Jesucristo. Y cada vez que vengamos acá y cada vez que abra su Biblia, busque a Jesús. En la medida que usted busque a Jesús, esa va a ser la medida en la cual se va a sentir satisfecho con el propósito de su vida. O va a entender cuáles son las partes que usted debe de limar y que yo debo de limar para poder relacionarnos con aquel ser tan superior, pero que realmente está dentro de nosotros. ¿Me explico? Entonces Hebreos nos dice quién es, cómo se ha revelado. Toda esta revelación del autor de Hebreos es una compilación o es tomado de los salmos. Si nosotros vemos las palabras, dice, porque mi hijo eres tú, y vamos a buscar los salmos, vamos a encontrar esa declaración ahí en los salmos. Es más, cada declaración que viene ahí en Hebreos de Jesús es un salmo, un salmo. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor no se ha revelado hoy porque se le ocurrió. El Señor se ha revelado desde siempre, desde siempre. No sé cuándo se escribieron los salmos, pero fueron hace miles de años atrás.
y en ese momento ya el Señor se estaba revelando. Desde su creación se estaba revelando. Y Él nos dice que el Hijo es la voz de Dios. Hablamos de que queremos escucharlo y que queremos ser guiados por Dios, ¿verdad? Queremos escuchar. Entonces a mí Hebreos me dice que el Hijo es voz de Dios, en todo sentido. ¿Cómo hago yo para escuchar a Dios? Escucho al Hijo. ¿Cómo escucho al Hijo? Leyendo su palabra. Si no conozco al Hijo, no puedo nunca escuchar la voz de Dios. ¿De acuerdo? Sí, Señor. Claro. Ajá. Mi hijo eres tú. Ese es el 2.7. Sí, Señor. Nos dice que el Hijo es heredero de todas las cosas. Él es el heredero de todas las cosas. Yo quiero tomarlo y bajarlo a nuestro diario vivir, a las cosas prácticas. ¿A dónde está inclinado nuestro corazón siempre, iglesia? A las cosas, a las cosas. Y todos tenemos interés por cosas diferentes. Yo tendré interés por una casa, usted por un carro, usted por un trabajo. O sea, todos tenemos un corazón inclinado a una cosa, ¿verdad? Póngale usted el nombre que sea. Pero a mí Hebreos me dice que el Hijo es heredero de todas las cosas. Fuera del mensaje de la prosperidad, ¿verdad? Que sabemos que es un mensaje totalmente errado. Lo hermoso es poner nuestro corazón sabiendo que si estamos con Jesús, somos coherederos de todas las cosas. Pero hay una diferencia. Qué lindo y qué hermoso, ¿verdad? Porque ya no las tengo que buscar. Pero hay algo más profundo, que esas cosas que nos ofrece Dios no son estas materiales que van a ser quemadas, destruidas, vueltas nada, deshechas, no tienen valor ninguno. Las cosas y las bendiciones espirituales, aunque nosotros no le demos el valor que tienen porque tenemos un corazón muy dañado, son las cosas que necesitamos. Y más que necesidad, son las que nuestra alma va buscando y no lo entendemos porque necesitamos ser saciados. Muchas personas buscan las drogas para saciarse porque ese corazón necesita algo más y esa bendición viene de Dios y esa saciedad viene de Dios. Entonces no podemos nosotros con cosas materiales de este mundo sustentar o tapar lo que mi alma requiere. Mi alma requiere algo más y eso está en Dios. Esas son las cosas que son de Cristo, que Dios puso a merced de Cristo y que también Cristo la comparte con nosotros si somos sus hijos. Entonces es hermoso entender la vida desde ese punto, porque cuando usted pone la mirada en las cosas del Señor, aquí todo pierde su interés, ¿verdad? Y tanto trabajo y tanto esfuerzo por todo aquello. Dice Hebreos también que el Hijo es creador del universo. Iglesia, yo sé que todos nosotros en algún momento sentimos angustia de ver hacia dónde camina el mundo. Muchos hemos podido ver todo lo que está sucediendo en Israel y cómo nos duele. Ahí decía un pastor, escuchaba un pastor un día de estos que él evitaba ver lo que estaba sucediendo. O sea, él entiende, ¿verdad?, a través de la Biblia todo lo que pasa, pero él evitaba ver porque salen cosas terribles. O sea, han masacrado niños, han violado ancianos, o sea, ha sido algo atroz, han matado a familias delante de la cabeza de la familia, o sea, es algo atroz, ¿verdad? Ahorita eso, pero bueno, lo vimos ahorita en este tiempo con Ucrania, ¿verdad? Y en aquellos años atrás no me imagino cómo pudo haber sido la cuestión del holocausto. Muchas personas se aventuran, muchos cristianos se aventuran a decir que son los últimos tiempos y que ya falta poco para que el Señor venga, y no lo sé, porque la Biblia dice que no hay un día que nosotros podamos saberlo. Sin embargo, yo estoy completamente convencida que en el tiempo del holocausto muchos cristianos pensaron que también era el final, y no lo fue.
Entonces no pueden ser señales para nosotros, ni puede ser algo que a nosotros nos diga que nos debemos de arrepentir y seguir al Señor. Porque mañana quizá esa guerra termine. No sé si va a seguir, no sé si va a, no, desconozco qué es lo que va a suceder ahí. Pero lo que sí es cierto es que el Señor es el creador de todo el universo, que a Él le pertenece y que Él tiene control de este universo. Él tiene control de la naturaleza a pesar de los terremotos, de los tsunamis, de las inundaciones, de tanto lugar destruido por la fuerza de las aguas. Él tiene el control del universo a pesar de que nosotros lo hayamos pavimentado todo y lo hayamos hecho un lugar de cemento y le hayamos quitado los árboles y la capa de ozono esté no sé qué, y verdad, y la contaminación ambiental que hablan todas estas personas. No importa, iglesia, lo que suceda, porque el Señor es el creador del universo y como creador, Él tiene el poder de sustentarlo, de sostenerlo, de llevarlo a un propósito. ¿Cuánto nosotros no podríamos descansar en la voluntad del Señor con la certeza de que Él tiene control de eso? ¿Cuál es el miedo que nos atrapa? ¿Y qué va a suceder mañana conmigo? ¿Y qué va a pasar si aquí aparece también la guerra? ¿O qué va a pasar si me botan mi casa? ¿O qué va a pasar si es? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Si me muero mañana, ¿qué va a pasar? Y no nos acordamos de que Él, porque yo sé y estoy seguro que usted sabía que el Hijo es creador del universo. Yo estoy segura que usted entiende, y yo entiendo, que como cualquier persona que le pertenece a algo, lo cuida, ¿verdad? Lo cuida, lo hace, lo crea, lo cuida y lo lleva a su finalidad, que también el Señor hace eso con nosotros. Lo que pasa es que no lo vivimos, de alguna forma es más grande nuestro temor que lo que se nos revela a través del Hijo. Cada vez que su alma tenga temor, vaya a la Biblia y vaya a Hebreos y recuerde que el Hijo es creador del universo. Estuvo en la Trinidad creando aquel universo que nos cobija hoy. Y que si mañana ya no es cobija para nosotros, es parte del plan del Señor. En esa tranquilidad debemos de vivir. Y también esta parte de que que dice el universo, ¿verdad? Hay algunas traducciones que dice que es un sinónimo de las edades. ¿Qué quiere decir eso? Que el universo en el día 1, Dios lo creó, Dios lo controló. El universo en el día 1000, Dios lo creó, Dios lo sustentó, Dios todavía tiene control de él. Y el universo en el día, cuando sea, 2023, traigámoslo a este momento, Dios lo controla, Dios lo hizo, le pertenece. No le pertenece a nadie más. Que hay cuestiones espirituales, que hay un príncipe en el mundo, sí, pero no es mayor que el Creador. Es el Creador el que le pertenece, es el Creador que da permiso que sucedan ciertas cosas. Bueno, ciertas, no todas las cosas. Hay una frase de Don Quijote que muchos dicen que es la Biblia, pero es la frase de Don Quijote que dice que no hay que no hay una plantita que caiga, una hoja que caiga, si el Señor no lo decide. Y es cierto, hasta el viento más suavecito que pasa por la ventana nuestra tiene una instrucción del Señor para dónde tiene que ir. Entonces es algo hermoso, iglesia. Es más, si nosotros contemplamos el viento nos va a hablar de Dios. Si nosotros contemplamos los árboles nos van a hablar de la creación y el sustento, que a pesar de que están en una tierra maldita, aún así dan su fruto, aún así comemos. Hay yuca, hay papa, hay plátano en nuestra mesa, ¿cierto? Hay arrocito, frijolitos, todo eso. Estamos hablando de las plantas, Raulito. El Hijo, dice Hebreos, es el resplandor de la gloria de Dios. Queremos ver ese resplandor. No es tirándonos ahí y teniendo una descomposición y ¿verdad? Y moviendo las manos. No es eso.
El resplandor de la gloria de Dios lo vemos a través de Jesucristo. Si no conocemos a Jesucristo, ¿cómo vamos a ver que de verdad hay un resplandor glorioso en el nombre de Dios? Tenemos que conocer a su Hijo, iglesia. Tenemos que conocer a su Hijo. Conociendo a su Hijo vamos a ver, wow, nos vamos a sorprender, vamos a poner nuestro, ¿cómo es que dice Raulito? Que a veces lo tenemos descompuesto. El emocionador. Cuando conocemos a Jesús, nos vamos a emocionar por las cosas que realmente necesitamos emocionarnos, no por estas cosas, y sorprendernos de las cosas que tenemos que sorprendernos. Cuando usted abre su Biblia y usted lee y usted ve que Dios es el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible y su mente se va más allá y dice, wow, ¿cómo es esto que no puedo imaginar? Que sostiene las estrellas, que dice, como una poesía hermosa, que dice que el Señor le dice a la luna que salga, le ordena a la luna y la jala después y viste todo de sol, y entonces es aquello, y lo pinta, o sea, es una maravilla, iglesia, y nos podemos sorprender de eso. Y ese es el Dios que nos sostiene, ese es el Dios que hoy nos trae a esta iglesia, a esta congregación, a escuchar su palabra. Es el Dios que tiene cuidado de usted. Si no tuviera cuidado de usted, usted no estaría sentado aquí hoy. Yo no estaría aquí de pie delante de ustedes. Ese es el Dios, el cual nos puede sorprender. El Hijo es la exacta representación de la sustancia de Dios. Vuelvo a lo mismo. Es la imagen misma. ¿Quiere usted conocer a Dios? Conozca a Jesús. Es la única forma, dice la palabra, que nunca nadie ha visto al Padre, pero que quienes hayan visto al Hijo, lo han visto a Él. No caminamos con Jesús en ese momento, pero ahora tenemos el Espíritu de Él morando dentro de nosotros y tenemos la historia reconociendo que Él estuvo aquí, que estuvo en Jerusalén, que estuvo en aquel lugar, dando su vida colgado en un madero como un maldito por nosotros. Ahí vemos a Dios, iglesia. Ese es el Dios que nos sostiene. Ese es el Dios que conoce qué está pasando su alma hoy, qué está pasando dentro suyo, la tristeza que usted puede llevar, la alegría que usted puede llevar. Ese es el Dios que usted tiene habitando en usted, si ha aceptado a su Hijo, porque lo contrario no, está vacío su espíritu. Ese campo no lo ocupa nada, lo ocupa la vida con todas las cosas que no debe de estar habitando dentro de nosotros. Todas aquellas cosas que quieren agarrar y ocupar su lugar. El Hijo es quien sustenta. Pueden prender un poquito el aire, ¿verdad que está caliente el asunto? No es mi menopausia. Dice Juan que Jesús es el verbo. Jesús es la palabra. ¿Qué nos sustenta a nosotros? Su palabra. Iglesia, más que el pan, yo sé que usted se levanta con hambre y usted va a buscar el pancito. A mí me da gracia porque mi hija, una de mis hijas, ¿verdad? De todas las que tengo, se levanta con un hambrón y ella necesita ir a buscar comidita, ¿verdad? Para poder, como estabilizarse y empezar el día. Pero el pan no es nuestro alimento, no es nuestro sustento. No solo de pan vive el hombre, dice la palabra, sino de toda palabra. ¿A qué me refiero? Que si usted quiere sustentarse, si usted quiere estar satisfecho, qué rico es tener hambre, ir a comer y decir, qué rico comí. Ojalá una comidita que usted deseaba, ¿verdad? Una sopita, una olla de carne, no sé. Y usted se siente satisfecho, usted se siente sustentado por aquel alimento. Qué lindo es que todos los días usted pueda ir a buscar la palabra, el verbo que nos sustenta, para que estemos satisfechos todo el día, para que haya en nosotros esa fuerza para seguir, ¿verdad? Para enfrentar lo que tengamos que enfrentar, pero de la manera correcta, con la palabra del Señor, y no bajo nuestras fuerzas. Terminamos cansados el día, agotados, frustrados, y todo lo que usted se imagine, porque nuestro sustento no está en aquel que es el sustento,
que es la palabra del Señor. El Hijo es purificador de nuestros pecados, por supuesto. ¿Quién de nosotros va a presentarse delante del Señor y le va a decir, Señor, yo hice esto, ¿por qué no? Yo soy buena, yo no merezco tantas cosas que me han sucedido, ni usted ni yo podemos ir delante del Señor a decirle que somos justos en ningún sentido. Solamente el Señor nos puede ver justos a través de ¿quién? De su Hijo Jesucristo. Así hayamos pecado hoy mismo y hoy viene el Señor por nosotros y llama a nuestra alma. Hoy mismo somos justificados porque tenemos quien nos justificó en la cruz. El problema es ese, que queremos ocupar aquel lugar y no podemos. Y queremos ser justificados delante del Señor y nunca se va a poder lograr, jamás y nunca. Eso es solamente a través de Jesucristo. Y lo tenemos por menos, iglesia. Lo tenemos por menos. Yo sé que no honramos el sacrificio de Jesús. Y yo he querido y le he pedido al Señor que todos los días me mantenga su palabra para poder entender la grandeza del sacrificio del Señor en ese madero, para poder vivir conforme a Él. El Hijo es superior a los ángeles, sí, y hay muchas personas, que espero que aquí no, que le oran a los santos y le oran a los ángeles y le piden a los ángeles protección. La palabra ángel es mensajero, pero están sirviendo, están al servicio de nuestro Señor Jesús. Y no a nuestro servicio, están al servicio de Él y Él jefiando, por decirlo de alguna forma. Entonces nosotros no podemos pedirle a ningún ángel que interceda por nosotros. La Biblia dice que el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo. No podemos pedirle a la Virgen que interceda por nosotros. La Virgen fue pura, pero el que murió en una cruz por usted y por mí no fue ni María, ni fue el ángel Gabriel, ni fueron no sé cuántas cuestiones de ángeles que ahora se escuchan por ahí, fue nuestro Señor Jesús. Solamente Él puede interceder por nosotros y Él es superior. La palabra aquí en Hebreos dijo, el Padre no le dijo a ningún ángel, siéntate a la diestra. Sentarse a la diestra significa, la diestra del Señor la merece aquel que sacrificó, aquel que hizo todo ese sacrificio por los pecados de la humanidad. ¿Ok? Ese lugar es de Jesús. ¿Por qué hay dioses que quieren ese lugar? ¿Por qué vemos al enemigo queriendo ese lugar y usurpar ese lugar? Porque es un lugar de honra y de majestad, pero ninguno puede, porque ninguno realizó la obra que Dios Hijo realizó. ¿De acuerdo? Entonces es superior a cualquier ángel. De hecho, dice el 14, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Esos ángeles tienen un servicio, un llamado a servicio. Vea qué hermoso, a favor de los que serán herederos de la salvación, es decir, suya y mía, si yo he aceptado al Señor Jesucristo realmente, fielmente. O sea, sí tenemos ángeles a nuestro servicio, pero están dirigidos, gracias Raulito, están dirigidos por Jesús, no por nosotros, no por nosotros. Y Jesús no es un ángel, no es, los ángeles le dan la gloria al Señor. Jesús no está dentro de eso, ellos le dan la gloria a Jesús. ¿Sí me explico? Es superior. La primera cita que nos decía Raulito era Salmo 2.7. Y el Salmo 2.7 dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. El magnífico Salmo 2. Esa es una manifestación mesiánica. Y esas palabras tan breves y tan chiquititas, iglesia, es un decreto de que Jesús es Dios y de que Jesús es el Salvador. Tú eres mi hijo amado, dice Lucas, en ti tengo complacencia. Isaías 42.1 también lo dice. La segunda cita de quién es Jesús, yo seré a él Padre,
Y eso está en Salmos 7:14. Tal vez nos vamos a Salmos y lo vemos, 7:14. Alguien que lo lea. Sí, no, perdón, es segunda de Samuel 7:14. Segunda de Samuel 7:14. Es que no vi el 2 y dije ese. Segunda de Samuel 7:14. O también Salmos 89:26. Vea que es hermoso porque es que al que ustedes quieran. 7:14, sí, segunda de Samuel 7:14. ¿Qué dice, Lita? No, está bien, léalo, porque Lita siempre lee, no importa, léalo. Ok. Léalo, Lita. Yo le seré a él pueblo yo le seré a él padre y él me será mi hijo. Y si él hiciera mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Y el Salmo 89:26 también dice viene la misma cita, ¿verdad? Yo seré a él el padre. Esa promesa hecha por Dios a David después de que éste había expresado su deseo de edificar la casa de Jehová, la realización está en Jesucristo, ¿sí me explico? O sea, nosotros estamos ahorita en Hebreos. Hebreos es un libro del Nuevo Testamento. Sí. Perdón, en esta versión queda muchísimo más claro, donde se enfatiza que es el padre y el hijo. Yo seré su padre y él será mi hijo. Si peca, lo corregiré y lo disciplinaré con vara, como lo haría cualquier padre. Sí, es hermosísimo, es hermosísimo. Hebreos nos da la expresión sublime de quién es Jesucristo y por qué nosotros debemos de creer en Jesucristo y por qué debemos de entregarle la vida a Jesucristo. Eso es hermoso porque de verdad lo tenemos por menos. Y es que es el Dios que nos sustenta, es el Dios que nos sostiene. La tercera cita, adórenle todos los ángeles de Dios. Él es digno de toda adoración. Vea qué sublime, si los ángeles, que son seres celestiales, le adoran, ¿cuánto más, iglesia, usted y yo? ¿Cuánto más tenemos que estar a los pies de Jesús adorándole? ¿Cuál es el problema? Que nosotros no le adoremos, que no lo creemos digno y que además nos creemos mucho, nos creemos más que Él, porque ¿por qué tenemos que adorar a alguien? ¿Por qué? Porque nada más y nada menos dio su vida para que nosotros tuviéramos vida. Lo que no hemos entendido es que estamos sin Cristo, o estábamos, esperemos en el Señor, ¿verdad? Muchos, muertos en delitos y en pecados. Y acá se ha dicho muchas veces, pero traerlo a la vida, o sea, estar sin Cristo es estar muerto. No hay una vida real. Cualquier cosa que usted haga, cualquier cosa que usted quiera emprender, lo va a hacer desde la muerte, para la muerte. Va a ser una obra muerta y su condenación y la mía va a ser eterna si no tenemos al Señor Jesús. Por eso debemos de adorarle. Él nos sacó de las tinieblas, nos sacó de la muerte, nos dio vida, vida en abundancia, y con esta vida nos dio todo, nos dio a su Hijo, nos dio coherederos de todas las maravillas del Señor, de toda su creación que le pertenece. Y es hoy y es ya, no es cuando me voy a morir y ese día voy a conocer, bueno, gracias a Dios vamos a conocer la eternidad, que es algo hermoso, ¿verdad? Y va a ser algo perfecto, pero ya, en este momento, si usted ha aceptado a Jesucristo en su corazón, ya su vida es diferente, ya su obra no está muerta, su obra está viva, es una obra contada, dice la palabra que el Señor pesará nuestras obras y unas serán quemadas como hojarascas y otras serán para vida eterna. O sea, vamos a andar en obras hechas para el Señor, ya no van a ser obras vacías, hay un significado, hay un propósito detrás de todo lo que nosotros podamos conocer a Jesucristo. La cuarta cita, él hace a sus ángeles espíritus llamas de fuego.
es un contraste con el elevado servicio del Hijo. Al Hijo, ¿verdad? Se le da todo, el Señor pone a disposición del Hijo todas las cosas, y a quien el Hijo llama, ¿verdad? El Padre, más bien el Padre le dio a todos los que Él va a llamar o ha llamado en el tiempo para sujetarlos nosotros en el tiempo. Y los ángeles son, bueno, como lo dijimos ahora, espíritus a servicio del Hijo. ¿Me explico? O sea, los ángeles son servidores, criaturas creadas. El Hijo no. ¿Ok? Entonces, ellos lo que vayan a emprender lo van a hacer porque el Hijo les diga, porque el Señor así lo quiere, y eso es maravilloso. Exacto, exactamente. No es, entendemos la Trinidad, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu desde siempre. Ellos no se sujetan al tiempo y no se sujetan a la creación. Ellos son los creadores. Los ángeles son creados. Entonces ahí es importante comprenderlo. La quinta cita, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Si hemos entendido, iglesia, que todo pasará, que todo se va a deshacer, que todo se va a convertir en otra cosa, que el Señor tiene un plan, que lo que vivimos aquí y el ahora no es tan importante. Dejémonos de sentir tan importantes, iglesia, de verdad, que lo que estamos, no sé por lo que haya trabajado tanto usted y yo, no sé, ¿verdad? Pero no es tan importante porque todo esto pasará. Solo las cosas espirituales y las que vivamos en el Espíritu son las que van a quedar y son las importantes. Todo pasará, pero su palabra no pasará. Su trono es por los siglos de los siglos, no está sujetado al tiempo, es lo que va a permanecer. Jesús permanece para siempre. Las cosas de aquí no. ¿Y qué es lo que nos importa? Esa eternidad. Y cuando nosotros entendemos esa eternidad, la muerte también tiene que tomar otra dimensión. Si nos morimos mañana, dice Pablo, es ganancia, salimos de este cochino mundo. Pero si morimos en el Señor, si estamos con el Señor, morir es ganancia. Morir es ir a la vida que Él planeó para nosotros. Y qué hermoso verlo así, tendríamos como mucha paz. Y una sentencia de muerte, aquel que le han dicho tiene cáncer o tiene aquellas enfermedades que son terminales, que no son fáciles y no son bonitas, las podríamos vivir con otra paz en el corazón, triste, porque tal vez vayamos a perder a aquella persona, o verdad, y la ausencia, y todo eso es normal, pero vamos a tener una seguridad de salvación que después de la muerte solo va a ser un paso a la vida real, a la vida que el Señor nos dio. La sexta cita, tú, oh Señor, fundaste la tierra. Toda la tierra le pertenece, vamos a lo mismo. La séptima, siéntate a mi diestra hasta que pongas a tus enemigos por estrado de tus pies. Solamente al Señor le pertenece, al Señor Jesús, la diestra del Padre. Y hay una publicación de la gran salvación que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, amemos a aquel ser que encarnó, que vino a morir por nosotros y que se quiso revelar. Amémoslo. Tenemos una salvación a través de Él. Y vea, Dios nos está dando todo. No es aquel gobernante que viene delante suyo y le dice, ¿qué quieren? Carros, casas, edificios, poder, ¿qué quieren? Y tal vez se lo dan, pero eso va a pasar, ¿verdad? Tenemos a un Señor que nos dice, ¿quieres la salvación? Aquí estoy. Ya todo está hecho. Yo lo hice. Y nosotros solo aceptarla. Y es tener todo con Él. ¿Cómo no vamos a amar? ¿Cómo no vamos a querer conocer a aquel que se reveló, que se hizo carne, que no tuvo por gloria, que es el creador del universo, que sus ángeles le cantaban, sino que se hizo hombre para venir y ser humillado por usted y por mí,
muchas son las glorias del Hijo y podríamos hablarlas aquí. Y también en un entendimiento de que las hemos conocido, las hemos escuchado. Sin embargo, el llamado es a valorar eso que conocemos, iglesia. Tal vez usted piense, no conozco a Dios. Y sí lo conoce porque Él se ha dejado revelar. Vea que lo hemos visto a través de la naturaleza. Todo lo creado revela la gloria de Dios. Sin embargo, no hay, aquí de este lado del mundo, no hay quien no haya escuchado que Jesús vino a morir a una cruz para que fuésemos salvos. Usted lo ha escuchado, valórelo. Usted lo ha escuchado, hágalo vida. Agárrese fuerte de Él, agarrémonos fuerte de Él y dejemos de luchar solitos. Y demos gloria al Señor porque solos no podemos. Y alabemos y demos honra a ese plan perfecto porque solamente así podemos nosotros tener una relación directa con Dios. Solamente a través de Jesucristo. Rindan sus vidas, rindamos nuestras vidas a aquel que nos amó sin ser merecedores de ese amor. Brindamos nuestra vida a aquel que todo nos los ha dado por gracia, que su gracia es eterna, que su gracia hoy nos sostiene, que su gracia hoy nos trajo acá. Bendigamos el nombre del Señor y de verdad vivamos para Él y por Él. Y cuando lo hagamos, yo sé que usted y yo vamos a tener un propósito perfecto, un propósito claro en nuestro corazón. Y ya todas las cosas que ahí, ¿verdad?, se nos sueltan en la cabeza como un tornillillo, van a ir agarrando orden, un orden divino, un orden eterno también. Cierren sus ojos. Señor, te has revelado a través de tu Hijo amado y queremos darte las gracias, Señor, de todo corazón. Queremos agradecerlo porque entendemos que es algo magnífico, maravilloso, que nos vuelve a la vida, Señor, que nos vuelve a la vida, Padre. Te pedimos y te rogamos que eso sea una verdad, que nos motive a seguir adelante, que nos motive a conocerte, a escuchar lo que tú has querido que nosotros conozcamos de ti. Ayúdanos, Padre, para honrar tu nombre, para caminar en gratitud a ese sacrificio tan grande. Señor, revélanos a nuestros corazones la magnitud de tu ser, Señor. Ayúdanos a entender que no es las cosas tan naturales como las vemos, sino que hay verdades espirituales en las cuales podemos caminar y podemos darle sentido a nuestra vida, Señor. Perdónanos las veces que hemos creído que tú no quieres revelarte a nosotros porque nos los has enseñado y nos los enseñaste desde una cruz. Perdónanos las veces que hemos creído que no nos hablas porque tu palabra es clara y es tan profunda que no nos alcanzarán los días para conocerte, Señor, realmente todo lo que has revelado de tu ser. Gracias porque no te quedaste allá en tu trono, sino que bajaste y moriste, Señor, por nosotros. Gracias por tu Hijo amado, Señor. Solamente te puedo decir hoy, gracias, Padre, gracias por nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.